Y México ha puesto el acento desde hace un año, incluso ha generado toda una narrativa, ha interpuesto denuncias en los Estados Unidos contra quienes fabrican, contra quienes distribuyen armas, y parece, lo anunciado el día de ayer, pues parece que hay un reconocimiento del gobierno norteamericano, que sí hay una responsabilidad de su parte en las armas que ingresan de manera ilegal a México, y que algo, evidentemente algo se tiene que hacer para detener la violencia de este lado de la frontera. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Buenas noches, encantado. Muy buenas noches. Stephanie Enaro, Stephanie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manuel? Qué muy gusto. Buenas noches. Muy buenas noches. Jaime Sánchez Uzarrey. Jaime, bienvenido a vuelta. Gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, nos Gracias. da mucho gusto verte. A ver, ¿de qué tamaño es el reto, Stephanie? ¿De qué tamaño es lo que hay en torno al tráfico ilegal de armas? Y ahora le entramos, si les parece, a dónde está la relación México-Estados Unidos. En este tema particularmente parece que más o menos se entiende. Pues mira, es un reto bastante grande porque tenemos que cada día cruzan de manera ilegal 500 armas al país y al año estamos hablando de cerca de 200,000. Es algo que se ha venido incrementando, sobre todo desde 2004, en que George Bush empieza a quitar controles para la venta de armas semiautomáticas y fusiles. Entonces es algo que ya venimos arrastrando y que de alguna manera contribuye a la violencia en nuestro país, y cerramos el 2021 con 36,000 homicidios dolosos. Entonces, de ese tamaño es el reto que tenemos enfrente. Ahora, no es nuevo, porque este asunto ya tiene mucho tiempo, ¿no? Este asunto lo conocemos, no se había actuado, quizá no se había visibilizado el actuar de lo que se estaba haciendo, pero el tráfico ilícito de armas de Estados Unidos a México es todo menos nuevo, Jaime. Sí, es todo menos nuevo, y hay que considerar además que el monopolio de la importación de armas en México lo tiene el ejército. Entonces, obviamente, todas estas armas entran de manera ilegal. Yo no soy muy optimista de que vaya a haber una respuesta realmente efectiva en Estados Unidos, porque hay todo el lobby de las armas, que creo que es demasiado fuerte, y además está la segunda enmienda, que también a un sector de la población le resulta muy vital. Eso es una cosa. Y la otra cosa es que, bueno, pese a este gran número de muertes, es un hecho que ningún cártel tiene capacidad de fuego como para desafiar al ejército mexicano. Es decir, tiene una capacidad de fuego muy fuerte, pero tampoco estamos hablando de un desafío al ejército mexicano. Y yo creo que el quid de la cuestión está en que va a ser muy difícil o imposible parar este tráfico de armas. Si se parara de Estados Unidos, a lo mejor después vendría de China. Mientras exista este poder económico del crimen organizado, y esto se junta con que, a final de cuentas, el asunto de las armas, como el asunto de la corrupción y como el asunto del poder enorme del crimen organizado, pasa, desde mi punto de vista, por la legalización de las drogas y justamente de poder debilitar mediante esto este tipo de situaciones que son verdaderamente muy complicadas. ¿Qué es lo que empodera a los cárteles, a final de cuentas? El que la droga sea ilegal. Pues, Miguel, ¿cómo lo ves? No sé si soy más optimista o más pesimista que Jaime. Yo lo diría... Es cierto que no es nuevo, pero creo que llegó a un punto que está tan deteriorado que todo mundo, me refiero a gobiernos, me atrevo a decir organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales, entendieron que las cosas no pueden seguir igual. Es decir, mi optimismo se nutre de que creo que ya literalmente esto se salió de control, está siendo disfuncional. Es verdad que no representa un desafío al Estado, pero representa una especie de deterioro por goteo. Son los crímenes de los que habla Stephanie. Pero yo diría en general un clima de violencia, una posibilidad de que aparezcan nuevos actores. No solo son los narcos, los grupos de crimen organizado. Pienso en jóvenes que tienen acceso a armas en Estados Unidos, que generan latigazos de conciencia en una sociedad que había sido muy indolente con el tema. Es verdad que está la segunda enmienda, que yo diría es inamovible, pero no necesariamente la forma en que se interpreta la segunda enmienda en términos de a quién le toque hacer cosas. Probablemente cuando Ebrard pone el tema en la mesa a mediados del año pasado, no tenía un escenario tan propicio para lograr una colaboración del gobierno de Estados Unidos. No es solo el gobierno de Biden, hay congresistas, hay gobiernos locales, pero yo creo que una parte de la sociedad ya entendió que
esto no puede seguir como iba. Nunca habíamos visto declaraciones como la de ayer del fiscal general adjunto, reconociendo la parte de responsabilidad que tiene el gobierno de Estados Unidos en actuar y en la violencia que hay de este lado de la frontera. Claro, y es que esto se da, la primera vez que Estados Unidos acepta su responsabilidad fue en el marco del acuerdo bicentenario. Sí. Y es imposible no abrir un cronograma y darte cuenta que justamente por esas fechas Estados Unidos acababa de batir un récord en muertes por sobredosis. El año pasado murieron más de 96,000 estadounidenses por sobredosis, sobre todo por opioides. Entonces, obviamente, Estados Unidos está diciendo, bueno, esto se me está saliendo de las manos y si no cedo yo tantito de este lado de la frontera, no lo voy a poder controlar. La situación está muy complicada ya para Joe Biden, vienen elecciones intermedias y si no lo maneja bien, le estaría abriendo las puertas a Donald Trump de la Casa Blanca en el 2024. Sí, porque no atraviesa ni de cerca un buen momento. Ahora, es una realidad esta, una crisis de salud, digamos, que se cruza con una crisis de violencia y de inseguridad. Ahora, ¿qué tanto se pueden entender el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos? En esto en particular, y ahora entramos en lo que puede no estarse entendiendo también, pero en esto en lo particular, en el tema de la seguridad, en el tema del tráfico de armas, ¿qué tanto en el tema de las drogas? Bueno, hay un dato que yo creo que no podemos olvidar, fue lo que dijo el general, que es el responsable del Comando Sur, que incluye la perspectiva de Estados Unidos sobre México, ¿no? Cuando firmó hace meses, acababa de tomar el poder hacía poco Joe Biden, que el 35% del territorio en México está ya fuera de control, está bajo el control de los cárteles, ¿no? Entonces, más allá del flujo de armas, pues hay un problema interno en México que tiene que ver con algo que se nos ha salido de las manos desde hace mucho tiempo y ha venido cada vez empeorando más, no solamente por la magnitud de la violencia, sino por la calidad de la violencia. Cada vez vemos una violencia más brutal y más desastrosa, digamos. Entonces, pues sí podría ser un punto de encuentro. Ahora, pues tampoco es evidente que la capacidad del gobierno de Estados Unidos de controlar esta parte del flujo de armas o de venta de armas, que al final es esto, sea tan fuerte, y ahí pues yo discrepo un poco de Luis Miguel, como para pasar por encima de una serie de elementos y de fuerzas que va a ser muy difícil que pasen, aparte de la debilidad de Biden en este momento. Y por el otro lado, de este lado de la frontera, pues tampoco es evidente que se estén haciendo grandes esfuerzos y basta con visualizar o comparar el decomiso de drogas que ha venido ocurriendo en este sexenio, si no lo compara con los sexenios anteriores. Entonces, debería ser en teoría un punto de contacto, pero si uno revisa o examina más o menos los dos lados, pues yo creo que no va a ser un punto de contacto con resultados efectivos. O no de coordinación, es decir, que cada quien asuma lo que le toca o lo que quiere, porque también hay un asunto de política doméstica aquí, digamos, por parte de Estados Unidos. Las matazonas ahí están, las masacres ahí están, y hasta cierto punto se han normalizado. Y cada vez que ocurre una matazón, una masacre donde mueren decenas de personas, se abre el debate. Barack Obama lo empujó. Nunca pudo, a final de cuentas, contra los cabilderos y contra quienes defienden las libertades de portación de armas, pero ahí está también, no sé si permeando o no, pero ahí está por lo menos de vez en cuando reapareciendo esta discusión. Sí, decía Stephanie, estoy de acuerdo, hay dos factores que provocan picos de conciencia en Estados Unidos. Uno son los asesinatos, las masacres estas, sobre todo en preparatorias, están las muertes por opiáceos. Cuando decíamos México y Estados Unidos frente a frente en este tema, lo primero es el abismo cultural que hay en relación a las armas. Es un abismo cultural que a su vez se expresa en el marco legal. En Estados Unidos son legales, es legal la posesión privada de armas, la sociedad está diseñada para que sea tan fácil como sea posible adquirir un arma. Y no hay límite, puedes comprar decenas de armas en un mes si quieres. Y en un supermercado, que simbólicamente es muy fuerte. México está en el otro extremo, no es permitido, requieres un permiso, está en teoría regulado o gobernado por el gobierno. Entonces yo diría, parte del asunto es qué tanto se puede colaborar cuando hay literalmente una asimetría en el enfoque. Los dos países están muy preocupados por diferentes razones, pero también en eso sí coincido con Jaime,
curiosamente. No, que México no termina de alinear en lo interno lo que está exigiendo en lo externo. México claramente tiene razón al pedirle a Estados Unidos que haga su chamba, pero México tiene dos tareas muy claras para mí. Uno es controlar sus propias fronteras, las aduanas, que son muy porosas, y el otro es tener porque tú puedes vender todas las armas que quieras en Estados Unidos, pero entran a México, no se entiende de otra forma si no es por la corrupción. Exactamente igual que si trajeran cañas de pescar o hamburguesas. Y lo otro es tener una especie de registro digno de tal nombre de armas en México. Decía Stephanie, son 200,000 armas al año. Decimos 200,000 porque son estimaciones, pueden ser más. Y al final, en un tema tan delicado, estamos jugando adivinanzas de atínele el número. Sobre el asunto de las armas y la prohibición aquí en México, hay un dato que es importante tener presente y que muchas veces no se tiene, y es que durante el sexenio de Luis Echeverría, que fue en el contexto justamente del nacimiento de las guerrillas y de las guerrillas urbanas y de las guerrillas rurales, fue cuando se endureció toda la legislación de la posesión, de la compra de armas y de la reglamentación de esta manera. Ese es un punto. El otro punto es que la Constitución de 1857 establecía el derecho de que un ciudadano tuviera un arma, importara un arma, ¿no? En 57, o sea, en similitud con Estados Unidos. Y si esto tú lo ves ahora aquí, bueno, la violencia en Estados Unidos es claro que tiene un tinte muy irracional, que son estos jóvenes que de repente pues masacran no sé, o personas o estudiantes en una preparatoria. Aquí el sentido es completamente distinto, porque son estos cárteles que desarrollan esta violencia que primero, bueno, era contra cárteles y ahora ya es una violencia contra civiles, contra gente que no está involucrada. Entonces uno se pregunta si efectivamente, si el Estado no es capaz de garantizar la seguridad ni personal, ni de los bienes del 35% de las personas que están en este territorio, ¿por qué no se reconoce el derecho de que los ciudadanos puedan defenderse a sí mismos mediante el uso de un arma? Yo creo que es un tema que cuando se debate aquí a la gente le paran los pelos. Sí, es un asunto de libertades. Es como un asunto de tabú, al contrario de Estados Unidos, pero es un asunto de libertades. Qué interesante, pues sí. Sí, porque al final de cuentas, digamos, la tendencia, incluso lo políticamente correcto te llevaría a decir, que no existan, que haya menos, vamos a decir, el desarme. Había estas campañas también muy en la Ciudad de México del desarme voluntario, pero también esa es otra vertiente, las libertades y hasta dónde el ciudadano puede o no tener. El asunto es hasta dónde también los gobiernos deben o no regular este tema. Ahora, ¿cómo está la relación México-Estados Unidos hoy? ¿En qué punto se encuentra? Porque hay quienes vaticinaban al inicio del gobierno de Joe Biden una ruptura, porque el presidente López Obrador se entendía muy bien con Donald Trump, van a pelearse, van a chocar, no ha pasado eso. ¿Cómo está la relación hoy, Stephanie? Creo que es una relación que tuvo un origen complicado, pero el momento mundial la ha vuelto estratégica. Es complicada, por ejemplo, tenemos diferencias en materia energética y de alguna manera esto nos preocupa porque el TEMEC es el único motor de la economía que está funcionando bien y si eso choca y la reforma es violatoria, pues tendremos muchos problemas. También en cuestiones laborales tenemos diferencias y eso lo hace complicado. Pero el momento global en donde China está contestando al poderío de Estados Unidos, en donde Rusia está retando a Estados Unidos en una crisis con Ucrania, hace que Estados Unidos quiera tener a México cerca, que quiera tener su zona de influencia natural cercada, porque incluso con esta crisis de la cadena de suministros que ha provocado la inflación, México podría convertirse en una nueva China. Hay muchas empresas que se quieren venir para este lado del hemisferio, estar en la misma zona horaria que Estados Unidos, y eso nos conviene. Y de otra manera, pues el hecho de que Rusia también lo está retando, hace que tenga esta cooperación con México e incluso esté dispuesto a dar más visas para que gente se vaya a trabajar allá y llenar la demanda laboral. Entonces creo que nos salvó la campana porque sí podría ser complicada, pero se ha elevado estratégica. Entonces funciona porque nos necesitamos mutuamente, más ahora que nunca. Yo escuchaba a Stephanie y yo lo diría de esta manera. Si hay tantas razones para pelearnos, ¿por qué no nos peleamos? Ajá. Pero también, si hay tantas razones para colaborar, ¿por qué no colaboramos? En las dos cosas quedamos como que nos falta algo para hacer sinapsis, para echarnos un buen pleito o para ser de veras socios. Sí. En las dos no termina de hacer clic.
ni el buen pleito ni el buen arreglo. Estamos de en medio entonces. A ver. Yo creo que al principio empezó, y lo describió muy bien Stephanie, pero sí hay un punto de quiebre aquí, y es la visita de la secretaria de Energía de los Estados Unidos, ¿no? Y me remito a la primera visita que hizo la vicepresidenta Harris, cuando vino y ya dijo que había puesto las cosas en claro y que tal y cual, y que no se había presentado ningún tipo de conflicto o de tensión. Ahí el tema, ¿te acuerdas? Prioritario en ese momento era la migración. Exactamente. En ese entonces. Y entonces después hubo como una especie de protesta, muy educada, pero una protesta al gobierno mexicano, y Harris rectificó y dijo que, bueno, efectivamente se había malentendido, que no era lo que ella había querido decir y que no había habido ningún tipo de roce. Con la Secretaría de Energía pasó exactamente lo contrario. No, todo fue perfecto, nos fue muy bien, no hay roces, no hay diferencias, no hay nada. Y entonces sacó su comunicado diciendo pues que ella puso los puntos sobre las is, y la embajada sacó su comunicado diciendo lo mismo, poniendo en claro que sí hay diferencias y que sí hay fuertes tensiones en este tema, ¿no? Y sí las hay, y yo creo que van a irse incrementando, porque yo no veo al presidente en la tesitura de ceder en esto. Probablemente se pare su iniciativa en el Congreso, en el Senado, porque en la Cámara se ve remoto. Pero si no se para, yo creo que el presidente no va a ceder, porque para él es una cuestión vital. Se puede estar de acuerdo o no, pero es una cuestión vital. Sí, no es nueva, además, la tiene desde hace muchos años. Ese es un punto. Y el otro punto, sí, la situación de Estados Unidos y la cercanía con México, pues ahora sería, desde un punto de vista claro, pues más necesaria, más estratégica. Pero yo miré la pregunta si el gobierno de México, y sobre todo una ala de este gobierno, con gente muy pensante, porque no es nada más el presidente, no está evaluando justamente lo que está pasando. Y lo que está pasando es justamente que Estados Unidos está enfrentando, este asedio de Rusia, el ascenso de China, que se muestra ya como la potencia emergente definitiva, y el coqueteo que de repente hay en el discurso del gobierno, y bueno, basta ver la invitación que se hizo a Maduro, que se hizo a Díaz-Canel, de ubicarse como en otra esfera y con otros aliados. Entonces, yo no estoy tan seguro que haya como de esta parte el reconocimiento y la intención de decir, bueno, estamos unidos geográficamente, económicamente, y este es nuestro destino. Yo creo que hay gente que piensa... Interesante, porque además hay que agregar en ese cóctel la elección en Estados Unidos y la necesidad que tendrá, me imagino, Biden de acercarse al voto latino, al voto mexicano, al voto migrante. De ahí viene la reforma que quiere hacer para legalizar a 11 millones de inmigrantes ilegales. Y si ven que tiene una buena relación con el presidente de México, obviamente esto le beneficia muchísimo a Biden. También hay que tomar en cuenta que no siempre se sigue la línea en las acciones que lo que se sigue en el discurso. Yo tengo muy grabado cuando estaba aquí la reunión de la CELAC, que se dijo que se iba a reemplazar a la OEA con ese organismo, y a la mera hora ni siquiera se tocó el tema de la reunión. Entonces, de alguna manera se pueden decir muchas cosas, pero no se hacen las mismas que se dicen. Sí, en los hechos pasan cosas diferentes. En fin, Jaime, gracias. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias. Gracias, Luis Miguel. A usted por vernos. Hasta mañana. Mañana noche de viernes acá nos encontramos. Pásela muy bien. Buenas noches.